a exponer sobre el tema de inmunología, prueba rápida, detección de anticuerpos y prueba de embarazo. Bueno, ¿qué es la inmunología? La inmunología es una rama amplia de las ciencias biomédicas que se encarga del estudio del sistema inmunitario, estudiando los mecanismos fisiológicos de respuesta del organismo frente a la presencia de microorganismos como toxinas o antígenos. Bueno, para esto tenemos que saber qué es el sistema inmune y sus células. Entonces, pues el sistema inmune tiene como... ¿Puedes hablar un poquito más duro? Vale. Gracias. Entonces, el sistema inmune tiene como función la defensa natural del cuerpo contra las infecciones como las bacterias y los virus. A través de una reacción bien organizada, el cuerpo ataca y destruye los organismos infecciosos que lo invaden. Estos cuerpos extraños se llaman antígenos. Bueno, una de las células principales y especializadas del sistema inmune son los linfocitos T y los linfocitos B, las células dendríticas, los neutrófilos, los macrófagos, los eosinófilos y los basófilos. Bueno, los antígenos y los anticuerpos. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y pueden causar una respuesta inmunitaria. Estos serían como los virus, las bacterias. Y el anticuerpo es la sustancia que segregan los linfocitos en la sangre para combatir una infección de virus o bacterias que afecta al organismo. Natalie, qué pena interrumpirte. Es que, profe, necesitamos que dejes de ingresar a Juliana. Ay, sí. Por favor. Listo, ya. Listo. Entonces, ¿qué es una respuesta inmune? Es la forma como el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas, donde la respuesta puede ser innata o adaptativa. La respuesta inmune innata, pues digamos que las células que más actúan en esta son los neutrófilos, los macrófagos, los mastocitos y las células dendríticas. Y en la adaptativa son los linfocitos T y los linfocitos B. Bueno, las patologías, algunas de las enfermedades que podemos encontrar en la inmunología son el asma y las alergias, las enfermedades inmunodeficiencias como lo son la inmunodeficiencia combinada y severa, el síndrome de Job, la ataxia, la enfermedad la enfermedad granulomatosa crónica, la deficiencia de inmunoglobulina selectiva y enfermedades autoinmunes como lo es el lupus, la esclerodermia, el celiaquismo, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple. Bueno, las pruebas diagnósticas que se realizan en inmunología son pruebas de aglutinación, pruebas de fijación de complemento, enzimo-inmunoensayos, pruebas de precipitación y pruebas de inmunotransferencia de Western. Bueno, la prueba rápida son pruebas que se realizan en el menor tiempo y estas permiten detectar anticuerpos de algún tipo de enfermedad y los resultados positivos de estas pruebas deben confirmarse con una segunda prueba para dar un diagnóstico definitivo. Bueno, los tipos de pruebas rápidas que existen, bueno, las enfermedades que se le pueden realizar es al VIH, a la sífilis, al virus del papiloma humano, al herpes genital y a otras infecciones de transmisión sexual. También a la hepatitis B, al COVID-19, al dengue, la malaria. Y también por medio de estas pruebas rápidas podemos tener una medición del perfil lipídico y la glucosa. Bueno, ¿cuál es el objetivo de estas pruebas? Es que por medio de estas se puede dar un diagnóstico precoz de si existe algún agente patógeno. Se pueden controlar más rápido la enfermedad, ya que la mayoría de estas demoran en dar un resultado de 10 a 30 minutos y casi nunca generan dolor en el paciente. Es recomendable que la realice un profesional de la salud para garantizar el resultado. Profe, pues ahí les voy a mostrar el video que tengo. Listo.
¿Me avisan porfa si escuchan? Aún no lo estamos viendo. Yo te aviso. ¿Sí? Todavía no lo estamos viendo. Ya está cargando. Dale, pues. Profe, ahí ya está en el video. Pantalla se ve oscura, pero aún no se proyecta. Bueno, espérame y vuelvo a compartir. Ahí ya lo estamos viendo. ¿Ahí ya? Sí. Profe, ¿me avisas porfa si lo escuchan? Dale. ¿Sí? ¿Se escucharon ahí o no? No lo escuchamos. Espérame. No todo. Sospechosos. Ahora sí se escucha. ¿Ahora sí? Sí. Listo, ya. Listo, ya lo voy a poner a reproducir. El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, establece el procedimiento de las pruebas rápidas en los casos sospechosos de la enfermedad por coronavirus COVID-19, con el objetivo de estandarizar el procesamiento de estas pruebas en el punto de atención. Consideraciones para la protección personal. El personal de salud debe utilizar los equipos de protección personal como mandilón descartable, un par de guantes descartables, respirador Nauch N95, lentes protectores y gorros descartables. Lavar y secar las manos antes de colocar los guantes. Si no dispone de lavatorio, se debe hacer la higiene de manos con alcohol gel. Materiales para el procesamiento de las pruebas rápidas para descarte de la infección por el coronavirus COVID-19. El personal de salud deberá utilizar los siguientes materiales para la obtención de las muestras. Material para la obtención de muestras: alcohol, algodón, lancetas, guantes. Para el procedimiento de la prueba rápida: kit de pruebas rápidas COVID-19, IgM e IgG, cartucho o dispositivo, frasco de diluyente, capilar para la muestra, cronómetro. Material para desecho: bolsas pequeñas de autoclave, caja para desecho de bioseguridad, plumón indeleble para rotular los datos del paciente, bolsa roja de bioseguridad autoclavable para la eliminación de residuos a utilizar, campo estéril, caja para desecho de punzocortantes. La conservación del kit es de 2 a 30 grados centígrados. Si el kit es almacenado en refrigeración 2 a 8 grados centígrados, esperar aproximadamente de 15 a 30 minutos hasta que alcance temperatura ambiente 15 a 30 grados centígrados. Datos clínicos epidemiológicos. El personal de salud que toma la muestra recoge los datos de la ficha epidemiológica para rotular el cartucho dispositivo, la ficha para pruebas rápidas con los datos requeridos según el aplicativo móvil. Procedimiento para la obtención de la muestra. Para la obtención de muestra se debe seguir los siguientes pasos: higiene de manos, uso del EPP,
Rotular con plumón indeleble los datos del paciente. Obtención de la muestra. Escoger el dedo medio anular de la mano. Limpiar la yema lateral derecha o izquierda del dedo con un algodón con alcohol y esperar que el alcohol se evapore, no soplar. Preparar la lanceta y colocar sobre el área a realizar la punción en el dedo. Presionar la lanceta hacia abajo contra el dedo. No retire la lanceta hasta oír clic. Limpiar la primera gota con un algodón seco y presionar nuevamente el dedo para que se vuelva a formar una gota. Tomar la pipeta dispensadora de muestra capilar y con el dedo índice presionar y dejar que la sangre suba al capilar de la pipeta dispensadora de muestra. Asegúrese de que el cargado de muestra sea de 10 microlitros aproximadamente. Procedimiento de la prueba. Verifique la fecha de vencimiento del dispositivo de prueba o cassette. Si la fecha de vencimiento ha expirado, utilice otro kit. Revise el desecante, color blanco. Si el color es diferente, utilice otro dispositivo o cassette. Asegurarse del buen rotulado del dispositivo o cassette. Dispense una gota de la sangre extraída en el pozo de muestra S, procurando no tocar la membrana del pozo de muestra con el capilar, o según indique el inserto, aproximadamente 10 microlitros. Añadir las gotas de diluyente de ensayo en el pozo correspondiente. B. El diluyente debe estar en posición vertical, de acuerdo al inserto de la prueba realizada, 2 gotas. Realice la lectura en 10 minutos, según inserto de prueba. Nota: realizar la lectura antes del tiempo indicado podría dar resultados falsos no reactivos. Interpretación de resultados. Reactivo IgM. Se visualiza banda control y banda IgM. Reactivo IgG. Se visualiza banda control y banda IgG. Reactivo IgG e IgM. Se visualiza las 3 bandas IgG, IgM y banda control. Inválido. Ausencia de banda control. Formación de bandas IgG o IgM. Ausencia de banda control. Todo personal de salud capacitado puede realizar la prueba rápida. Profe, ahí ya se ven las diapositivas otra vez. Sí, ya se ven. Bueno, pues ese era un video de cómo es una prueba rápida para COVID. Bueno, que es la detección de anticuerpos. Entonces, son pruebas que se realizan para evidenciar las proteínas que forman la carga viral del virus. Y por medio de estas poder especificar qué desencadena la producción de anticuerpos que señalan o neutralizan el virus. Por medio de estas pruebas que le podemos realizar a pacientes infectados y recuperados, podemos obtener los niveles de los anticuerpos y por medio de estos empezar a generar soluciones como lo son las vacunas. Bueno, una de las pruebas más comunes que se realiza para la detección de anticuerpos es la prueba ELISA, que esto significa enzimo inmunoanálisis de absorción, la cual es un examen de sangre que comúnmente es usado para detectar anticuerpos en la sangre. Pues como ya les había dicho, un anticuerpo es una proteína que el sistema inmunitario del cuerpo produce cuando detecta sustancias dañinas llamadas antígenos. Bueno, prueba de embarazo. ¿Qué es? Es una prueba que mide una hormona en el cuerpo llamada gonadotropina coriónica humana, producida durante el embarazo. Esta hormona aparece en la sangre y en la orina de las mujeres embarazadas, incluso ya a los 10 días de la concepción.
Formas en que se realiza el examen. Bueno, una prueba de embarazo se lleva a cabo utilizando sangre o orina. Existen dos tipos de exámenes de sangre, que es el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo es el que mide si la hormona de gonadotropina coriónica humana está o no presente, y el cuantitativo es el que mide la hormona, pero si esta está presente. O sea, cuánta cantidad de esta está presente. La prueba de sangre se hace extrayendo un solo tubo de sangre y enviándolo al laboratorio. Se debe esperar entre unas cuantas horas o hasta más de un día para obtener los resultados. Y la prueba de gonadotropina coriónica humana en orina casi siempre se lleva a cabo mediante la aplicación de una gota de orina en una banda o tira química. Este resultado demora de 1 a 2 minutos. Gracias. Listo. Bien, Natalie. Natalie, ¿tú me puedes hacer un favor cuando, bueno, no sé si puedes ya o cuando termine la clase, enviarme la presentación para subirla a la plataforma? Bueno, profe. Ahorita te la envío. Listo. Entonces, bueno, como dijo, Natalie dijo casi todo, ¿no? O sea, inmunología es buscar hacer una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces vamos a ver como una presentación y las pruebas más utilizadas en el laboratorio. ¿Listo? No sé si ya me vaya a pedir el tiempo porque ya creo que ya ahorita me corta el tiempo. Bueno, veremos a ver qué alcanzamos a revisar. Entonces, bueno, ahí ya están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a ver lo que es inmunología y vamos a ver las pruebas más utilizadas en inmunología, ¿sí? La idea es que ustedes vean cómo se realiza en el laboratorio porque pues la idea es que tengan la idea de cómo se monta una prueba y digamos qué tipo de reacción se realiza. Entonces, la inmunología es la especialidad de la medicina que se centra en el estudio, diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario. Y como consecuencia de los órganos, tejidos, células que modulan la respuesta del organismo frente a un agente patógeno externo, ya sea una toxina, una bacteria, un virus, y también hay patógenos que produce el mismo organismo. Listo. Entonces, como nos decía Natalie, para que haya una reacción inmunitaria debe haber un contacto entre antígeno y anticuerpo. El antígeno es una molécula que al realizar contacto con el organismo es capaz de producir una reacción inmune en todo el organismo. Este antígeno puede ser una sustancia extraña proveniente del ambiente, ya sea un químico, una bacteria, un virus, y también puede ser lo que les decía, una formación anormal de un agente, de un antígeno en el cuerpo, ¿sí? O por ejemplo las células inmaduras que yo les decía que eran las células que producían la leucemia, por ejemplo, son células inmaduras que el cuerpo no las reconoce como propias, sino como antígenos. Entonces ellas hacen una reacción en cadena de anticuerpos. Entonces, el anticuerpo, por su parte, son unas proteínas que forman parte del sistema inmunitario y circulan por la sangre. Cuando estas reconocen sustancias extrañas en el organismo, ya sea un virus, una bacteria, una toxina, las trata de neutralizar y una vez el cuerpo se ha expuesto a una sustancia foránea concreta, ya sea lo que sea, ya sea un antígeno externo o interno, los anticuerpos producen, digamos, hacen una producción para atacarlo y ofrecen una protección ante ese antígeno para evitar que nos produzca una enfermedad, ¿sí? Acá vemos en el dibujito cómo es un anticuerpo. Entonces hay unas partes que son, digamos, fijas y hay otras partes
que son fragmentos que son variables, o sea, cada antígeno es diferente, cada anticuerpo es diferente dependiendo del antígeno. Como todos los antígenos son diferentes, entonces hay un fragmento, el fragmento unido al antígeno es un fragmento variable, ¿sí? Él se forma con relación a lo que va a atacar. Entonces, aquí vemos que el anticuerpo es una herramienta para la defensa de las células huésped, es decir, las células del organismo que pueden verse atacadas por antígenos patógenos como los virus y las bacterias. Entonces, los linfocitos producen los anticuerpos, que también se llaman células B, y la estructura de un anticuerpo consiste en cadenas ligeras y dos cadenas pesadas. Como estábamos viendo antes, las dos cadenas, ligeras son las partes externas del anticuerpo y las dos cadenas pesadas son la parte más extensa del anticuerpo. Y la parte variable, que es la parte gris, ¿sí? Entonces, en su extremo existen unas regiones hipervariables, que son las que detectan determinado antígeno. La región hipervariable es la que cambia de un anticuerpo a otro y permite tener una gran diversidad de anticuerpos que podrán responder de manera diferente dependiendo del antígeno. Un antígeno es cualquier sustancia o agente del organismo que se reconoce como propio y que puede tratarse de un virus, de una bacteria, una toxina, y a veces digamos que hacen parte o se forman con las mismas, con las mismas partes del organismo. Se pueden inclusive confundir y se pueden considerar como sustancias extrañas algunas estructuras propias del cuerpo, como yo les decía, las células anormales, el cuerpo las reconoce como extrañas, también son antígenos. Y así se produce, digamos, que el origen de las enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando decimos enfermedad autoinmune, es que el cuerpo reconoce como extraño algo que es del mismo cuerpo. Ahí es cuando decimos que es un lupus o sí, generalmente son los lupus o las enfermedades autoinmunes en general. Entonces, en estos casos, el organismo produce anticuerpos contra las mismas partes del cuerpo. Entonces, vamos a hacer la dinámica de mirar qué es una prueba y mirar en el laboratorio, digamos, cómo se realiza esa prueba. Entonces, la prueba, por ejemplo, de la proteína C reactiva. Las pruebas más conocidas o más realizadas en los laboratorios. Entonces, la prueba de la proteína C reactiva mide el nivel de proteína C reactiva en la sangre. Esta es una proteína producida por el hígado. Esta se evidencia en el torrente sanguíneo en respuesta a un proceso inflamatorio. Es decir, cuando la proteína C reactiva se aumenta en la sangre o en el cuerpo, nos puede estar mostrando que el cuerpo está reaccionando ante una reacción inflamatoria. La inflamación es la manera en que el cuerpo protege los tejidos cuando ocurre una lesión o una infección y puede causar dolor, enrojecimiento, hinchazón en la región lesionada y afectada y algunos trastornos del sistema inmunológico y enfermedades crónicas también. Entonces, como la artritis reumatoidea, produce inflamaciones. Entonces, digamos que este es un marcador para una artritis, por ejemplo. Lo solicitan cuando el paciente está pasando por una artritis. ¿Para qué se usa la proteína C reactiva? Se puede utilizar o encontrar o seguir enfermedades que causen inflamación en el organismo, como cuáles. Pueden ser infecciones bacterianas, como una sepsis general, un problema grave que a veces pone en peligro la vida de las personas y que a veces no nos lo detectamos a simple vista. Sí, a veces podemos tener una bacteria, un estreptococo por ejemplo, en el corazón y no lo detectamos a menos de que no hagamos unas pruebas específicas para detectar que hay inflamación o hay algún proceso. Una infección, por ejemplo, por hongos. Una enfermedad intestinal inflamatoria que pueda causar hinchazón y sangrado en los intestinos.
un trastorno autoinmune, como le estaba diciendo, un lupus o una artritis reumatoidea, una infección de los huesos, como la osteomielitis. A ver, un minutico. Bueno, vamos a ver el video, pero no sé si alcancemos a verlo. Bueno, yo creo que sí. Es como de 8 minuticos. Yo creo que sí alcancemos. Entonces, esperen, yo les proyecto. Ya. Ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Señora. Generalmente estas pruebas se utilizan con una lámina de látex y unos reactivos que ya son comprados en laboratorio. Entonces ahí lo que se va a hacer es colocar una muestra del suero y se coloca el control positivo, el control negativo y la muestra. Y la proteína se reactiva ya procesada en el laboratorio. Y cuando hace reacción, ahí vemos, digamos que hace una reacción como de aglutinación en el control. Cuando haga esa reacción de aglutinación en el control positivo y la muestra haga lo mismo, entonces la podemos leer como positiva o como negativa, ¿sí? Entonces, ya ahí vamos a mirar. Actualización. Todavía lo están viendo, ¿cierto? Ya. Ay, qué pena. Lo adelanté. Lo adelanté. Doctora, buenas noches. ¿Te puedo robar 5 minuticos con los chicos? Qué pena interrumpirte la clase. Bueno, listo. Ya no me he dado cuenta. Sí, Claro. dale. Doctor, ¿cómo ¿Estás? está? Bien, bien, gracias. ¿Te puedo robar 5 minuticos de tu clase? Si quieres, Sí, claro. ven y paramos un poquito aquí la presentación. Y ya. Chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Están hablando con el director de la carrera, con el doctor Alex Durán, ¿sí? ¿Ya lo vieron conectado? ¿Cómo están? Sí, gracias. Bien, doctora. Muchachos, ¿cómo les ha ido? Rápidamente les voy a robar 5 minuticos de su clase. Quería preguntarles cómo van con las clases, cómo les ha ido con los temas que estamos viendo. Cuéntenme, porque están callados y aquí me falta uno. ¿Quién es, Vivian? ¿Quién te falta? Buenas noches, profe. Buenas noches.
Sí, sí, yo no sé, venga, a ver, miramos cuál. Bueno, No, ahí no. están todos. Qué Están todos, pena. Alex. No, falta Alejandra, que si la puedes dejar ingresar, por favor. Ok. Ah, pero ella está ahorita. Bueno, muchachos, ¿cómo van? Bien. Bien. Ok. Pueden hablar. Gracias, Hola, doctor. doctora. ¿Cómo están? Qué pena les interrumpo aquí un momentico sus clases. Hace rato no nos vemos y quería charlar con ustedes, sino que no hemos tenido ni el espacio ni a veces el tiempo para esto. Entonces, sí quería que me conversaran un poco de ciertas inquietudes que puedan tener con respecto a cómo se han venido llevando los procesos de este curso de enfermería, muchachos. Ustedes saben que son la primera promoción, que tenemos grandes expectativas con ustedes y estamos trabajando en que todo nos salga bien, con el favor de Dios. Entonces, ¿quién quiere hablar? Están como muy callados. De hecho, no están ni en la Alejandra, pantalla. aquí toca pedir la palabra. Pido la palabra, Alejandra. Sí, Tú eres la representante del curso. ¿Y qué? No sé. El doctor te está diciendo que cómo les ha ido, que ustedes son la primera promoción, que no sé, cómo te ha parecido las clases, qué esperas de las clases, qué te ha gustado, no sé, lo que quieras decirle. Pues el profe sabe que yo soy muy quejona. eh, Pero, pero no No, yo realmente. escogí a la que era, la quejona, ¿sí? Yo no sabía. sí. Bueno, mientras no se esté whatsappeando con Dayana, uno ya sabe que no hay lío. No, profe, realmente me ha Están más parecido. pilladas que de bueno, bien, sigue. No, profe, realmente me ha parecido muy bien la clase. La profesora nos ha ayudado con videos, pues para no aburrirnos siempre con diapositivas, con toda la Ah, cosa. bueno. No, pues Pero no, me ha parecido muy bien. no se me vayan a ensañar con la doctora Rocío. No, yo me refiero en general, con todo, con el liderando, con todo. Pues en Eh, esta clase a mí me parece así, súper bien, bien. gracias. Ok, de acuerdo. Chicos, es que estamos revisando el tema porque pues nosotros tenemos 6 materias en este primer semestre. Y una séptima que aparece ahí, entre comillas, que es como una práctica comunitaria, que tengo entendido que ustedes están como revisando o preocupados por el tema de esa práctica, ¿cierto? Que es una práctica que hace parte de este primer semestre y que tenemos que mirar cómo la hacemos, ¿sí? Entonces, hemos estado discutiendo en las directivas de la universidad porque pues nosotros tenemos unos convenios importantes, sobre todo con el Virrey Solís y otras instituciones grandes que pueden recibirlas a ustedes para generar ese tipo de prácticas, pues en pro de tener un adecuado proceso, sobre todo en la parte docente asistencial, ¿sí? Sin embargo, pues tampoco podemos exponerlas a ciertos riesgos que todos conocemos, ¿sí? Hay unas opciones que me parecen viables y es que, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de generar con ustedes una práctica en una IPS donde no vamos a tener pacientes de urgencias que nos puedan generar riesgos altos, ¿sí? Pero sí vamos a tener de pronto la posibilidad de empezar a hacer algunas prácticas relacionadas con enfermería, como tomas de muestras, todo lo que tiene que ver con los vitales, empezar a hacer prácticas de ese tipo de cosas y a empezar a llevar procesos propios de la carrera, ¿sí? Entonces, no les puedo decir que van a estar los 11 al mismo tiempo, sino tenemos que irnos programando de acuerdo al tiempo que ustedes tienen y tienen que ser, pues no sé, por grupos de 3 personas para hacerlo de Profe, manera qué pena. Ay, rotativa. ¿no sería los de la jornada diurna y nocturna? Sí, podría ser, pero pues es más fácil que trabajemos por grupitos de a 3, ¿sí? Ustedes escogen con quién Día quieren ir. 5. Día Sí, 5, a profe. 5. No, porque se me vuelve un relajo.
Ya me las conozco. Bien, bueno, ahí miramos, pero el caso es que yo quería que ustedes supieran que es importante que empecemos ese proceso, pues para ir como afianzando lo que ya hemos visto en todo lo de cuidados básicos y demás. ¿Listo? Entonces, yo como tengo el contacto con ustedes, no sé si ya me sacaron o me eliminaron del grupo del WhatsApp, espero que no, ese como que todavía está por ahí, ¿cierto? Entonces, yo me pongo en contacto con ustedes, nos organizamos, buscamos el tiempo. Necesito generar unos permisos o unas, digamos que unas hojas para cada uno de ustedes por parte de la IPS para que puedan asistir, ¿sí? O movilizarse más bien con tranquilidad y que no les van a poner pues algún problema de ese tipo. ¿Listo? Eso era todo. Quería pues saludarlos aparte de... Qué pena con la doctora Rocío interrumpir esta clase, pero pues, es importante que tengamos estos conceptos claros. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime, José. ¿Y eso está previsto para cuándo? ¿Para el otro mes? Yo mañana tengo que volver a la universidad. De hecho, estoy yendo todos los días haciendo los protocolos de bioseguridad precisamente para volver a las clases presenciales. Pero más seguro es que lo hagamos la otra semana o máximo en 15 días, ¿sí? Porque Bueno, ustedes profe, ya van a entrar... Uy, dime. qué pena. Entonces ya nos tocaría empezar a conseguir el uniforme, ¿no? Sí, espérate, no nos afanemos. Sí, yo sé que nosotros deberíamos ponernos de acuerdo porque ustedes, obviamente, desde ese punto de vista, ustedes van a querer que el uniforme tenga ciertas características, ¿cierto? Que no vaya a ser así o asá, mejor dicho, que se moldee muy bien, por decirlo de alguna manera. Pero pues ustedes saben que el blanco es el uniforme de enfermería. No podemos, bueno, hay algunas instituciones que utilizan unos uniformes azules y ese tipo de cosas, pero para prácticas clínicas les van a exigir el blanco. Entonces no se justifica hacer dobles inversiones, ¿sí? Entonces,